todos ellos la factura que nos presentan. Queridos amigos de Radio San Borja, líder en peruanidad, tengan ustedes muy buenas noches. Les saluda Rubén Lastarria y como todos los domingos estamos en la hora de la integración, siempre en la conducción con José Gamarra e Ítala Ureta. José, Ítala, buenas noches. Hola Rubén, muy buenas noches. Efectivamente hoy, 20 de mayo, quinto mes del año, estamos con la hora de la integración. Temas muy importantes esta semana, Rubén, Ítala, creo que hay bastantes temas que tratar, pero antes el saludo de Ítala, por supuesto. Adelante, Ítala. Buenas noches amigos, buenas noches por acompañarnos cada domingo y esperemos, como al igual que a todos, este programa sea de su agrado. Y también, si nos podrían llamar a partir de la segunda media hora, al teléfono 225-3344, 224-2363, vamos a tocar el tema de la automedicación y los medicamentos genéricos, esto con el decano del Colegio de Químico Farmacéutico de Lima, quien nos va a poder ilustrar sobre este importante tema. Claro, y en la primera parte de nuestro programa estaremos conversando con el congresista Jaime Ricardo Delgado Segarra, que como todos ya sabemos es uno de los fieles defensores del consumidor. Entonces tenemos un programa variado y ojalá que nuestro público oyente pueda llamar a los teléfonos que indicó Ítala para hacer sus consultas necesarias, tanto al congresista Delgado como al decano del Colegio Químico sobre medicamentos genéricos y la automedicación. Entonces ya estamos próximos a iniciar nuestro programa y creo que deberíamos comentar un poco los temas que se trataron durante la semana. Vale decir, por ejemplo, el reclamo que han hecho los familiares de todos los, entre comillas, héroes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en general. Por ejemplo, escuchaba a la esposa del comandante, el mayor Valer, que participó en Chavín de Huántar, que hace 15 años y todavía no le soluciona sus problemas. Es increíble. Ese tema debemos tratarlo, Rubén, para la próxima semana. Justo he estado a raíz de eso comunicándome con algunos funcionarios retirados, tanto de la policía como del Ministerio de Defensa. El tema de las pensiones, hay de las pensiones, los reconocimientos, los ascensos, todo eso hay bastante conflicto porque la legislación es totalmente pone trabas a las personas que quieran reclamar estos derechos. Entonces sería importante tratar, además de lo que es el reconocimiento, por ejemplo, un caso que es ya común. Hay muchos policías que no han sido casados por la vía civil, por lo tanto, cuando fallece, la viuda no tiene absolutamente ningún reconocimiento económico, porque la ley dice solo si son casados. Entonces son estos temas que de repente la próxima semana podríamos tocar. Aparte de efectivamente de los reconocimientos económicos que pudieran haber a las viudas, a los deudos principalmente de estos, cuando suceden estos casos. La semana antepasada entrevistamos al general Jordán Vignole, acuérdense ustedes, que por ejemplo aclaramos el tema de, no tanto como aclarar, sino que la posición o el temperamento de él era en el sentido de que mucho se trata, por ejemplo, de los héroes y quiénes son héroes y quiénes son mártires, ¿no? Entonces nos aclaraba, por ejemplo, el término héroes y mártires. Así como esto, entonces sería bueno efectivamente de que los deudos, o sea las viudas en este caso, que son lo que interesa más, y los hijos que quedan huérfanos generalmente, sean pues los que en realidad dice la ley, que sean beneficiados inmediatamente y no esperar muchos años. Claro, porque por ejemplo en los medios de comunicación escrita hoy día salen titulares como por ejemplo viudas de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas son maltratados, y que existirían más de 3.000 viudas de policías y militares caídos en lucha contra el terrorismo, y que la mayoría de ellas han sido olvidadas por el Estado, pues no se les reconocen los beneficios que les corresponde de acuerdo a ley. O sea, no es que no les correspondan, no es que haya una investigación, no que les corresponden, pero por malos manejos dentro de las instituciones simplemente no se les dan los beneficios que les corresponden. Pero como dice Ítala, eso
lo trataremos en otro programa, lo veremos. Pero un tema también que ha estado candente durante la semana es la del padre, el sacerdote Gastón Garatea. ¿Ah? Sí. Es cierto, ha dividido la iglesia, por no decirlo de otra forma. Yo considero de que no es en realidad un tema tan... ayer ha hecho una misa, ha oficiado un matrimonio el padre Garatea. Así como ha dicho el monseñor Cipriani, él ha indicado de que sus facultades solamente han sido conculcados, sus facultades solamente en Lima, ¿no? Y él puede hacer las misas, puede hacer los actos litúrgicos en cualquier provincia, en cualquier lugar, puede salir, por ejemplo, a Chosica, etcétera, y lo puede hacer, él lo ha manifestado así. Entonces, de repente se está haciendo mucha tempestad en poca agua en realidad. Lo que sucede, Pepe, un poco aquí es que tanto así como la iglesia, en este caso la iglesia católica, tiene sus normas, ¿no? Tiene sus reglas, y las personas que están, como los sacerdotes, los clérigos, los que están dentro de esta institución, obviamente tienen que respetar las normas. Entonces al padre Gastón Garatea se le ha sancionado, si es que vale el término para este caso, por haber emitido una opinión que va en contra de la iglesia. Él es referente al tema del matrimonio civil o de la unión civil entre personas de un mismo sexo. Entonces, entiendo que así ha sido el contexto de todo. Por lo tanto, como tú dices, este tema se debe solucionar a nivel de la iglesia. Creo que no debería ocuparnos también por lo de la Universidad Católica, ¿no? Sí, esos es un dos tema temas que va un poco más allá de un tema entre el sacerdote y el cardenal. Claro, es un tema más exacto, amplio, en donde hay muchos intereses detrás. Sí, por son lo tanto, dos temas puntuales, y además el tema también, Ítala, es que los políticos le han dado un contexto ya, tú sabes, es la oportunidad que tienen para levantar. Así es, eso es lo que ha sucedido. O enfrentarse al otro. Definitivamente, creo que el enfrentamiento no une. Nuestro programa es la hora de la integración. Pero y yo creo que deberían... Creo que también es importante que la iglesia debería tomar en cuenta que no se debería meter en aspectos políticos, ¿no? La iglesia, como bien decimos, debe integrar a la población y no dividirla. Y estas cosas lo único que hacen es integrar. O sea, todas las noticias negativas que salen sobre la iglesia, lo que hace es que la población tenga cierta desconfianza y comience a dividirse. Y creo que la iglesia está para unir y no para dividir. Pero es cierto. Otro tema también importante que me sorprendió muchísimo viendo algunos programas de televisión, sobre todo programas de entrevistas, era la cantidad de congresistas que existen en nuestro Parlamento actualmente y no saben dónde queda el BRAE y no sabían qué significaba BRAE. Sí, pues, es Increíble. Cierto. Y hay que decirlo con nombre propio, Rubén. Ahí sí, por ejemplo, Johnny Lescano, a mí me ha dado mucha pena y vergüenza ajena que no sepa qué significa el BRAE y cuál es la capital de Costa Rica, por ejemplo. Por ejemplo, es increíble. Increíble. Así es. Le decían, había otro congresista que no me acuerdo ahorita el apellido, que le decían, en el mapa ubíqueme dónde está el BRAE. Y el otro miraba y un asesor... Sí. Un asesor le entregaba con un lapicero, ¿sí? Para decir, ¿y de dónde apareció esa tercera mano? Y no puede ser posible. ¿Cómo es, por ejemplo, entonces en el Parlamento, cuando van a empezar a hablar sobre la defensa del BRAE y sobre lo que se debería hacer el BRAE, sin ni idea tienen dónde queda? Lo que ocurre, Rubén, es, he cubierto algunos años, he sido cronista parlamentaria, lo que ocurre aquí es que justamente los congresistas ingresan al Parlamento y todo el trabajo lo hacen los asesores. Es más, a algunos discursos lo tienen ya escritos y por lo tanto no sé si han visto sus intervenciones en el pleno, siempre lo hacen leyendo. Entonces eso obviamente lo descalifica al congresista, porque cuando uno tiene que tocar un tema o defender un tema, por lo menos debe conocer de qué se trata, ¿no? No son todos, pero conocimiento, sí la mayoría. Pero conocimiento de básicos, prácticamente de elementales, ¿sí? Le decía al congresista Gagó, por ejemplo, que sale en las noches, en las madrugadas, vendiendo sus fotocopiadoras, sus fotocopiadoras Hams, algo así, que le estamos haciendo de paso de propaganda. Entonces, este señor no sabía qué era el BRAE.
¿Dónde quedaba? ¿Cuáles eran la capital de Panamá? Así como lo oyen. Sí, pero si los congresistas no sabían la sexta estrofa del himno nacional. Peor, pues, claro. Cuando le decían que por favor digan la sexta estrofa, cualquier disculpa era válida y se iban inmediatamente. Y lo peor de todo, Rubén, me preguntaron quién era el ministro de Comercio. Sí. Creo que en otro momento hablamos, no puede ser posible. La congresista Omonte, tú debes conocerla, desde Perú Posible. La llaman pues la princesa de Huánuco, porque se parece, dice, tiene un parecido a la princesa Carolina de Mónaco, entonces la llaman princesa de Huánuco. Entonces ella no sabía tampoco, y anoche se ha visto eso en este programa que decía. Bueno, ya es hora de la primera pausa en el programa, Rubén. Volvemos. Sí, volvemos con la luego entrevista al congresista Jaime Delgado. Cuando se lleva a los amigos en el alma,